Bueno, muy bien. Ya tuvimos la instancia anterior donde, bueno, analizamos conceptos que nos van a servir mucho para interpretar las cosas que vamos a hablar en este teórico, obviamente que se complementa. Este va a ser un teórico fundamentalmente terapéutico, donde vamos a discutir las opciones antibióticas que tenemos para estos gérmenes que hemos analizado y que son múltiples y que son problemáticos en la práctica diaria. ¿Está? Como les dije en el teórico anterior, la idea no es que manejemos al mismo tiempo toda la información es extensa, hay cosas que nosotros utilizamos actualmente en la práctica, hay cosas teóricas o planes antibióticos que todavía no tenemos nosotros en nuestro medio, pero que debo presentar porque es parte de la temática actual. Pero creo que todas estas instancias, como todos los teóricos, ¿no? Porque cuando aborda teóricos, y más un semestre entero, la cantidad de información que recibe es muchísima. Bueno, yo creo que lo importante es saber que existe determinada información, saber buscarla y saber utilizarla en el momento que lo necesitas. No podés manejar al mismo tiempo toda la información que es muy extensa. Entonces, yo creo que nuestra práctica clínica diaria es resolver problemas. Y para resolver problemas necesito insumos. Y esos insumos son los que yo voy a buscar cuando me enfrento a determinado problema. Como les comento mucho recién, pasa conmigo, yo estudio ahora en función de los problemas que tengo. Me cae determinado paciente y voy a leer sobre determinado paciente o determinado problema. ¿Qué hice ahora? Bueno, intenté revisar este problema, este tema, presentarles la mejor evidencia actual, comentarles lo que yo hago en la práctica clínica, lo que otras personas que trabajan conmigo hacen en la práctica clínica, y bueno, llegado el momento, ustedes utilizarán toda esta información para su práctica clínica diaria. Creo que va por ahí el asunto, porque si no, la medicina, y particularmente nuestra especialidad, es inabarcable como todas las otras. Entonces, bueno, creo que eso está bueno tenerlo presente, te baja un poco también los niveles de ansiedad, ¿está? Bueno, muy bien. Vamos a abordar inicialmente el problema de las beta-lactamasas de espectro expandido, ¿tá? Que son un problema actual, es un problema muy frecuente en los hospitales, incluso ya a nivel comunitario recibimos pacientes que tienen este tipo de enterobacterias productoras de beta-lactamasas de espectro expandido, que en definitiva son beta-lactamasas. Recuerda que hemos hablado que el principal mecanismo de resistencia en los BGN, el principal mecanismo de resistencia adquirido en los BGN, eran las beta-lactamasas, la producción de beta-lactamasas, dentro de las cuales las beta-lactamasas espectro expandido son unas enzimas muy comunes de mecanismo de resistencia de dichos gérmenes. ¿Cuál es la particularidad de estas beta-lactamasas? Y bueno, lo que tienen ahí en la primera línea. Hidrolizan las cefalosporinas de primera a tercera generación, además de penicilinas y eventualmente aztreonam. Es decir, hidrolizan la mayoría de los antibióticos beta-lactámicos. Por ejemplo, dejan afuera los carbapenémicos, que son la opción ideal para su tratamiento, y eventualmente alguna otra opción que vamos a ver. Pero tienen un alto impacto en los beta-lactámicos, que son los antibióticos más efectivos en la práctica clínica que nosotros realizamos, entonces ya nos ponen en una situación adversa para el tratamiento de las infecciones a estos gérmenes, fundamentalmente cuando nos enfrentamos a infecciones graves. Tenemos que todo el teórico y todo el enfoque tiene que ser bien claro cuando estamos hablando de infecciones graves, infecciones que amenazan la vida, es decir, pacientes sépticos, o infecciones producidas por estos gérmenes que no se comportan como infecciones graves. Eso es importante tenerlo en cabeza, porque también en parte va a marcar qué terapéutica antibiótica podemos utilizar en cada una de esas situaciones. Obviamente que vamos a estar enfocados a las infecciones graves. Estas beta-lactamasas se encuentran en el plásmido, son fácilmente transmisibles de bacterias a bacterias y habitualmente las encontramos en Klebsiella, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Oxytoca, Proteus, pero también en otras enterobacterias. El problema con estas beta-lactamasas, gérmenes que expresan estas beta-lactamasas, es que nos dejan pocas opciones por fuera de los carbapenémicos.
Y un concepto muy importante que analizamos en el teórico anterior es que debemos, en lo posible, ahorrar los carbapenémicos para destinarlos realmente a infecciones graves, porque perder los carbapenémicos es una situación muy compleja, es la última línea, la última frontera en tratamientos antibióticos efectivos y menos tóxicos, porque el problema es eso, es costo entre efectividad y toxicidad. Y los carbapenémicos, los betalactámicos en sí y los carbapenémicos en particular, son los de mejor espectro en cuanto a efectividad y efectos adversos. Perderlos es una situación muy mala. Y si presionamos con la betalactamasa, como estaba, es decir, vicioso en el teórico anterior, bueno, es una situación que pone en riesgo de fallas terapéuticas y aumento de la mortalidad. El problema de las betalactamasas de espectro expandido, o de esos gérmenes, perdón, es que muchas veces coexisten diferentes mecanismos de resistencia asociados. Entonces, no solo hay betalactamasas que hidrolizan betalactámicos, sino que también estos gérmenes expresan resistencia a las proteronas, resistencias al Bactrim, colistina y tigeciclina, también puede ser eventualmente alguno de estos gérmenes resistente, son antibióticos mucho menos estudiados, son antibióticos menos efectivos, más tóxicos, los aminoglucósidos puede suceder también una situación similar, y actualmente, o por lo menos anteriormente, se ha intentado ver si las combinaciones de betalactámicos e inhibidores de las betalactamasas o cefalosporinas de cuarta generación, como el cefepime, podrían ser útiles para ahorrar carbapenémicos en el tratamiento de estas infecciones. Y es un poco lo que vamos a intentar ver específicamente acerca de las betalactamasas. En la última revisión que hice de los gérmenes en el CTI del Hospital de Clínicas, que fue en marzo-septiembre de 2018, los números en BGN me mostraban un 45% de Klebsiella pneumoniae resistentes a cefalosporinas de tercera generación, por lo tanto productoras de betalactamasas de espectro expandido. Como ven, es un alto porcentaje de este tipo de resistencia. Incluso en Klebsiella había casi hasta un 10% de carbapenemasas, e incluso aislamiento resistente a colistin. La Klebsiella mostraba, por lo tanto, un fenotipo de resistencia muy elevada, manteniendo una alta sensibilidad a la amikacina y manteniendo también, en cierta forma, una alta sensibilidad a colistin, que son antibióticos de salvataje muchas veces en este tipo de infecciones. Si analizábamos Escherichia coli, bueno, la Escherichia coli tenía un porcentaje menor de multiresistencia, solo el 12% eran betalactamasa espectro expandido, y no habíamos encontrado en ese periodo carbapenemasas en Escherichia coli, ni tampoco cepas resistentes al colistin. Pero como ven, la incidencia de las betalactamasas era elevada. Entonces, si nosotros tomamos trabajos de los últimos 10 años para atrás, fundamentalmente, hasta el 2015, entre el 2000 y 2015, se buscaba como opción inhibidores de las betalactamasas junto con betalactámicos o eventualmente cefalosporinas de cuarta generación de tipo de cefepime para el tratamiento por gérmenes, fundamentalmente Escherichia coli y Klebsiella, productoras de betalactamasas. Históricamente, si el germen era informado como productor de betalactamasas, era resistente a cefalosporinas de todas las categorías, independientemente de la concentración inhibitoria mínima, generando que hubiera opciones limitadas de tratamiento para dichas infecciones con carbapenémicos y eventualmente con colistin. Por lo tanto, los trabajos buscaban alternativas al tratamiento del carbapenémico, intentando ver qué pasaba con el uso de CFP en el tratamiento de estas infecciones. Esto que les pongo acá son las guías LSI, yo ya se las presenté en el teórico anterior, las utilizo mucho, una gran cantidad de información, que algunos de los elementos les presenté también en el teórico anterior. Acá lo que les estoy mostrando es cuánto es la SIM para el cefepime y cuánto es la SIM para la pipericina tazobactam, para decir que el germen es sensible o no. Si ustedes se fijan, la SIM para el cefepime es menor o igual a 2, para decir que el germen es sensible a dicho antibiótico. Si fuera mayor de 16, es resistente. Esto es lo que me informa el microbiólogo, ya sea por métodos automatizados o métodos manuales. Después yo le mostré también un reporte de Vitec donde informaba la SIM de los diferentes gérmenes, en ese caso había sido un Acinetobacter.
Y acá en CFPIME aparece un concepto importante que es la sensibilidad dependiente de dosis. ¿Qué significa esto? Que frente a dosis mayores del antibiótico, el germen podía transformarse en sensible hasta una SIN de 4 o eventualmente 8, que es lo que está aclarando acá al lado a los microbiólogos que analizan el CFPIME para el informe a los médicos clínicos. ¿Tá? Es una característica de la cefalosporina de cuarta tener esta capacidad de ir aumentando dosis hasta dosis plena y poder ser sensible el germen con esta SIN. Para pipertazo, la sensibilidad se plantea con menor de 16 de 4 de componente pepsina o tazobactam. Entonces, la revisión que les presenté analizaba en función de estudios anteriores, que eran, ya les digo, de baja calidad, casos control, estudios muy pocos prospectivos, la mayor parte retrospectivos, pero intentaba definir un plan para eventualmente poder utilizar CFPIME o pipertazo en función de la SIN del germen. Entonces, planteaba que si el germen tenía una SIN para CFPIME menor a 2, es decir, si era sensible a CFPIME, utilizar 1 a 2 gramos de CFPIME cada 12 horas, y a medida que la SIN aumentaba el CFPIME hasta llegar a 8, que era, si ustedes recuerdan, el rango de dosis dependiente en función del aumento de la dosis, utilizar dosis máxima de CFPIME 2 gramos cada 8, pero siempre, y ya aclarando en ese caso, que el carbapenémico es una alternativa, fundamentalmente si tenemos un adecuado control del foco infeccioso. ¿Tá? Obviamente que si el paciente es un paciente grave, chocado, séptico de inicio, este plan no sería muy aplicable. Pero bueno, ponía como alternativa, esta revisión pone como alternativa, en función de la SIN, poder utilizar el CFPIME. Y algo similar para el pipertazo. Siempre y cuando el pipertazo fuera menor a 16 o igual a 16, se pueden utilizar dosis crecientes de pepsina tazobactam, fundamentalmente en infusión prolongada, lo que favorecería que el tiempo por encima de la SIN fuera mayor. Recuerden que estos son antibióticos tiempo dependientes, actúan por tiempo que se mantienen por encima de la concentración inhibitoria mínima. Y este era un esquema de trabajo que proponía esta revisión. Metaanálisis posteriores, analizando un poco, por lo tanto, las alternativas del carbapenémico con inhibidores de las betalactamasas y betalactámicos, mostraban no diferencias significativas en cuanto a mortalidad al analizar estos tratamientos alternativos. Sin embargo, si bien la diferencia, como ven ustedes, es no significativa, bueno, si ustedes se fijan, la mayoría de los estudios, los intervalos de confianza caen en contra de la utilización de los betalactámicos. Y más teniendo en cuenta que la mayoría de estos estudios son de bajo tamaño, fíjense, la cantidad de pacientes tratados en cada grupo, que son en su mayoría, en realidad todos, no ensayos randomizados controlados, con poblaciones muy heterogéneas, de bajo número, la calidad de la evidencia que podría soportar utilizar en infecciones por betalactamasas, inhibidores de las betalactamasas, es baja. En función de esto, y para contestar esa pregunta, aparece el Merino Trial. El Merino Trial, publicado en el 2018, es el primer estudio randomizado controlado que intenta responder esa pregunta. ¿Es efectiva la piperacillina tazobactam comparada con el meropenem en la mortalidad a 30 días en pacientes que tienen bacteremias, Escherichia coli o Klebsiella, y son resistentes a cefalosporinas de tercera, ceftriaxona, que en definitiva es expresión de betalactamasa espectro expandido? Bueno, es un estudio de alta calidad de evidencia, un estudio randomizado, controlado, que busca ver eso. Y ustedes van a ver, y yo voy a hablar mucho en el teórico, y tienen que saberlo para otros temas, de que muchas veces los fármacos, y fundamentalmente los antibióticos, se intenta testear la no inferioridad. ¿Es la pipertazo no inferior? ¿Puedo probar que la pipertazo es no inferior a la alternativa, en este caso carbapenémicos? Y a eso apunta el estudio. Este fue un randomizado, 3 años de duración, 26 hospitales, 9 países, 378 pacientes, donde el resultado fue la mortalidad. Y se comparó este plan antibiótico. Pipertazo se randomizó. Pipertazo 4,5 gramos IV cada 6 horas versus meropenem 1 gramo cada 8 en bacterias productoras de betalactamasas de espectro expandido. ¿Y qué mostró el estudio? El estudio no pudo demostrar no inferioridad.
Es decir, porque a veces es difícil, es entreverado porque es por la contraria. No pudo demostrar no inferioridad. La pipertazo es inferior. Si ustedes se fijan, la mortalidad en el grupo con pipertazo fue de 12.3%, frente a una mortalidad, entre paréntesis, baja, ¿no? Acá hay una mezcla de pacientes, no son todos sépticos, ¿no? De 3.7 en el grupo de los carbapenémicos. Los que fueron tratados como carbapenémicos tuvieron mucha menos mortalidad y no se pudo demostrar la no inferioridad. Por lo tanto, se concluye, en base al estudio merino-trial, una evidencia fuerte de que la pipertazo no debe considerarse como una alternativa al carbapenémico para tratamientos con bacteremias Escherichia coli resistente a ceftriaxona o en Klebsiella pneumoniae. No pudimos demostrar, no puedo sostener, si tengo un paciente grave con una bacteremia, chocado, no puedo tomar como alternativa la pipertazo y tengo que utilizar, en definitiva, carbapenémicos. La otro elemento que les había señalado, que era el cefepime, está mucho menos estudiado, son estudios de menos rigurosidad científica, pero que tampoco muestran evidencia a favor del cefepime. Fíjense como en este estudio, también en pacientes portadores de enterobacterias con bacteremias a BLE, a medida que la SIM del germen para el cefepime va aumentando, la mortalidad aumenta también, y cómo en la comparación de los pacientes en este estudio, aquellos que recibieron carbapenémicos, línea sólida, frente a aquellos que recibieron cefepime, aquellos que recibieron carbapenémicos tuvieron mucha mayor sobrevida en comparación con el cefepime, por lo tanto tampoco soportando que el cefepime puede ser una alternativa al tratamiento de las BLE. Y por lo tanto, y en base a una guía reciente, la guía de la ICSA, que nosotros muchas veces analizamos para diferentes patógenos y diferentes cuadros clínicos, publicada muy recientemente, abril del 2021, que aborda el tratamiento de las BLE, pero también de las enterobacterias productoras de carbapenemasas, que lo vamos a ver un poco más adelante, y también la pseudomonas de dificultad en tratamiento, plantea que el tratamiento para gérmenes que tienen beta-lactamasa espectro expandido sea con los siguientes antibióticos, separándolos en tipo de infección o lugar de infección. Una cistitis, una infección en principio no grave ni demás, pone como alternativa, esto está bueno tenerlo presente también, la nitrofurantoína y el Bactrim son antibióticos que podrían utilizarse, estamos hablando prácticamente de un supuratorio, ¿verdad? No es el caso de nuestros pacientes, ¿no? Y que pueden tener como alternativa muciclabulánico, incluso dosis de aminoglucosa y de fosfomicina. ¿Estos antibióticos sirven para la BLE? Sí, pero ¿para qué tipo de infecciones por BLE? Las que le acabo de señalar acá. Para infecciones de la vía urinaria complicadas, bueno, ya rápidamente escala a los carbapenémicos, ¿no? Teniendo como opción eventualmente quinolonas, que tienen muy buena concentración a nivel de la orina, o Bactrim. Pero cuando salimos ya rápidamente del tracto urinario, las infecciones a beta-lactamasa espectro expandido, recomienda tratamiento con los carbapenémicos. Y eventualmente en un paciente estable que haya mejorado, puede haber el decalamiento de la vía oral, estamos hablando de pacientes también fuera del CTI habitualmente, o bueno, que hayan tenido una estadía prolongada del CTI, que podrían decalarse a fármacos vía oral de este tipo. ¿Está? Por lo tanto, la recomendación de infecciones graves es con carbapenémicos, como hemos señalado. Piperacillina tazobactam no tiene, en cierta forma, un papel en el tratamiento de las infecciones graves por BLE, y lo mismo, o menos en estas guías americanas. Entonces, la pregunta es, y bueno, si esos antibióticos no me sirven para el tratamiento alternativo, ¿existen antibióticos con los cuales yo pueda ahorrar carbapenémicos? Y bueno, es la gran línea de investigación de los laboratorios, y es a lo que tiende los estudios actualmente, ver nuevas moléculas. ¿Se acuerdan que cuando vimos el teórico anterior habíamos hablado de que había un franco descenso en la investigación de antibióticos que nos puedan ayudar en este tipo de BGN multiresistente? En función de diferentes declaraciones y diferentes estímulos, bueno, en los últimos años han surgido nuevos antibióticos, e incluso hay otros más en estudio, que intentan abordar ese tema. Y de esos antibióticos que intentan ahorrar carbapenémicos,
o bueno, que pueden ser una alternativa o más prometedores, el cestacima nuevo que tenemos más cerca, ni siquiera en Uruguay, pero más cerca, y Cestolazone Tazobactam como otro antibiótico que también podemos utilizar, este sí, no presente cerca de nuestro medio. Cestazimivactam existe en Argentina, es el Savicesta, el laboratorio Pfizer, y en alguna situación se ha traído al Uruguay para utilizar. Entonces, ¿cuál es la evidencia hacia el Cestazimivactam? Diferentes niveles de calidad, pero ya incluso diferentes estudios randomizados por otro lado, e incluso metaanálisis que hablan de que hay buena evidencia en la eficacia y seguridad del tratamiento con Cestazimivactam de infecciones producidas por BGN multiresistentes, ya sea en infecciones urinarias, en infecciones intraabdominales, no solo, sino asociado con otros antibióticos, metronidazol fundamentalmente, y infecciones respiratorias, neumonias, inclusive neumonias asociadas a la ventilación mecánica, con buenos niveles de efectividad, basado en ensayos randomizados. Por ejemplo, este es un ensayo reciente, de marzo de 2018, donde se compara Cestazimivactam con meropenem en pacientes que tienen neumonía nosocomial, incluida neumonias del ventilador, y donde se ve que tanto en la cura clínica, como en la cura microbiológica o el control microbiológico, el grupo de Cestazimivactam y el grupo de carbapenémicos fueron similares, es decir, no tuvieron grandes diferencias. Cestazimivactam fue no inferior al carbapenémico. Les quiero aclarar que cuando uno presenta este tipo de análisis estadístico, vieron cómo se incluyen intervalos de confianza para la diferencia entre ambos grupos. La variable es cura clínica, las categorías son Cestazimivactam y meropenem por un lado, y el intervalo de confianza es para la diferencia entre una y otra. Este 4.2, por ejemplo, para la Klebsiella pneumoniae, sale de restar 83.8% menos 79.6%. 4.2 es la diferencia, en este caso a favor, por ejemplo, de Cestazimivactam. Y el intervalo de confianza, en función del tamaño de la muestra, los métodos estadísticos se aplican para conformar intervalo de confianza, incluye al 0. ¿Qué significa que un intervalo de confianza para la diferencia entre dos categorías incluye al 0? Significa que en algún momento ambas categorías son iguales. Por eso es 0. Es igual a 1, es igual a 1. Por lo tanto, cuando un intervalo de confianza incluye al 0, no podés decir que las categorías son diferentes. Por lo tanto, Cestazimivactam demostró ser no inferior al carbapenémico en diferentes gérmenes. Incluso si ustedes fijan, en la mayoría de los gérmenes no hay diferencias significativas. Casi todos los intervalos de confianza incluyen al 0. Y en este caso, por ejemplo, en Enterobacter, incluso Cestazimivactam tuvo mucha mejor cura clínica que el carbapenémico. O sea que mostró buenos resultados como alternativa a los carbapenémicos en el tratamiento. Estamos hablando de estudios con buena calidad de evidencia, estudios randomizados. Concluyendo, por lo tanto, que es no inferior y que se puede utilizar como alternativa. ¿Cuál es el gran problema de la utilización de estos fármacos? En nuestro medio, que no lo tenemos, y segundo, que es caro. No se me puede ocurrir a mí traer Cestazimivactam desde Argentina y pagar lo que sale, que es mucho, para ahorrar la utilización de un carbapenémico. Pero tienen que saber que el estudio y las alternativas van por ese lado. Van por ese lado. Y tal vez más adelante, obviamente que a medida que se utilicen más antibióticos, los laboratorios se inviertan y los traigan, eventualmente pueden ser buenas opciones para intentar disminuir la presión frente a los carbapenémicos, sabiendo que ahora no tengo otra que utilizar este tipo de antibióticos en infecciones graves por gérmenes productor de beta-lactamasas. ¿Qué otros antibióticos se están estudiando? Y bueno, otros. Por ejemplo, el Cestolazone Tazobactam versus meropenem se está estudiando para el tratamiento de la BLE. Se está reestudiando la pipertazo, no convencidos con el primer merino. Hay un estudio que nuevamente está estudiando el tratamiento de las bacteremias por enterobacterias productoras de beta-lactamasas,
porque también es cierto que el Merino tiene críticas en cuanto a que los pacientes eran muy heterogéneos, en cuanto a la SIM para la pipertazo de la Escherichia coli y las Klebsiella estudiadas, era muy variable, como que no se afinó bien por ese lado, y no claudican, fundamentalmente los europeos, con la utilización de pipertazo. Si ustedes leen los trabajos americanos o las guías que les presenté, dejan mucho de lado a la pipertazo, pero los europeos los estudian un poco más. Clinical Trials es una página donde se registran los trials que están en curso y donde uno puede revisar. Estos son ensayos en curso sin datos por el momento. Los pueden buscar y teóricamente en unos años estarán publicados. El cierre primario de estos dos es para el 2023. Muchas veces después me ha pasado el teórico que di anteriormente, y como ahora pónganle que 3 años voy a dar el teórico, voy a buscar esto que tendría que estar para el 2023 y sigue parado esto y nunca se publicó. Eso sucede muchas veces. Hay estudios que siguen su curso y se publican. Pero está bueno saber por dónde viene el asunto. Por lo tanto, sin ser tan dogmático como las guías americanas y más a impulso de revisiones europeas, Matteo Bassetti es un infectólogo que fue presidente de la Sociedad de Infectología Europea, es un tipo que es muy interesante todo lo que publica, todas las líneas de trabajo, lo sigo hace años. Está a cargo de diferentes grupos de investigación sobre antibióticos y demás, y bueno, ellos plantean algoritmos no tan rígidos como el que les plantea las guías americanas, y si bien para infecciones bacteriémicas, neumonias y urinarias en pacientes graves la primera opción son los carbapenémicos, también aclaran que el Ceftaxima avibactam o el ceftriaxone tazobactam pueden tener su lugar en función de la evidencia reciente que les comenté, pero también plantean, no dejan enterrado la pipertazo, siempre teniendo en cuenta que se realice la infusión continua, que aseguraría en función del análisis PKPD del fármaco, lo que nosotros también habíamos hablado anteriormente, de que se mantuviera por encima de la SIN del germen, y siempre que la infección esté controlada y el inóculo sea bajo. Los gérmenes, existe un fenómeno para el tratamiento con beta-lactamo que se llama el efecto inóculo. ¿Cuál es el efecto inóculo? Cuando la carga microbiana es mucha, como sucede en una neumonía o una infección intraabdominal, cuando hay colecciones, cuando los gérmenes están tan concentrados, la SIN se dispara. Cuando el microbiólogo me informa la SIN de una colonia que sacó de una placa de Petri, que cargó en el Bactec y demás, es como in vitro, es algo muy específico. El efecto inóculo muchas veces hace que esa SIN se dispare in vivo y también puede llegar a fracasos terapéuticos. Por eso es muy importante también tener presente eso. En las neumonias del ventilador, además de la pipertazo, ponen como opción la fluoroquinolonas y la tigeciclina. Tigeciclina vamos a hablar un poco más adelante. Y en el tracto urinario, el aminoglucósido y las quinolonas también eventualmente puede tener su lugar, dado la muy buena concentración de estos antibióticos y su efectividad frente a estas BLE, si fueran sensibles y no adicionaran otro mecanismo de resistencia. ¿Está? Y eso es un poco la discusión para el tratamiento de las beta-lactamasas de espectro expandido. Pero existen otras beta-lactamasas que pueden hidrolizar, además del espectro de las BLE, pueden hidrolizar además carbapenémicos y otras cefalosporinas, antibióticos tipos de cefalosporinas, y eso amplía muchísimo el espectro de acción, y son las enterobacterias productoras de carbapenemasas, las que nos dejan aún muchas menos opciones de tratamiento, porque si yo perdí el carbapenémico, ya les comenté que nos quedan antibióticos de mucha menor efectividad y de mucha mayor toxicidad. Si ustedes recuerdan, y lo analizamos en la primera presentación, las enzimas, las beta-lactamasas, se clasificaban en función de la clasificación de Ambler en diferentes grupos, A, B, C y D. Las carbapenemasas se distribuyen fundamentalmente en moléculas del grupo A, del grupo B y del grupo D. Esta clasificación que se las presenté es porque es importante, porque no todos los antibióticos sirven para todas las categorías de beta-lactamasas, y eso hay que tenerlo presente. Dentro de la categoría A, la KPC es la más como famosa, la más antigua, fue una de las detectadas hace más de 20 años, apareció primero en las Klebsiella, de ahí debe su nombre, pero también aparece en otras enterobacterias. ¿Está? Y hay
mayoría están en plásmidos y se pueden transmitir de bacteria a bacteria, y de ahí la gran importancia de las enterobacterias productoras de carbapenemasas, ¿no? Las de tipo B, que son las que se definen como metalo-betalactamasas, hay diferentes tipos, dentro de las cuales predominan en nuestros medios las NDM, pero también las BIM o las IMP. Acá tienen las siglas y cuáles son los nombres de cada una. Habitualmente reciben el nombre de la ciudad donde fue descrita inicialmente. Y las de tipo D, que son las OXA, habitualmente encontradas en Acinetobacter, las BIM, por ejemplo, las OXA habitualmente son encontradas en Acinetobacter, pero también en otras enterobacterias, reportadas, por ejemplo, la primera vez en 2003. Estamos hablando de enzimas que tienen aproximadamente 20 años, muchas de ellas las primeras, y que fue la escalada en la problemática de las carbapenemasas. Si ustedes recuerdan, cuando les mostré los paneles de biología molecular que rápidamente nos podían informar resistencia, la mayoría de estas que están acá estaban detectadas en los paneles, y los paneles eran capaces de informarme resistencia a producida por estas. Por lo tanto, a partir de la problemática de enterobacterias productoras de carbapenemasas, han surgido diferentes revisiones, diferentes propuestas en tratamiento de las mismas, donde las primeras propuestas, fíjense que este grupo de trabajo y revisión es fundamentalmente del año 2013, donde aclaraban que la mayoría de los estudios hasta ese momento había pocos, que la mayoría eran retrospectivos, que eran basados fundamentalmente en infecciones por KPC y BIM, que fueron las primeras en aparecer. Después, posteriormente, por ejemplo, apareció la NDM, que también ha tenido una expansión importante a nivel global, y se centraban fundamentalmente en que estas bacterias deberían ser tratadas con una terapéutica combinada, y era fundamental el análisis PKPD, como estuvimos analizando anteriormente. Era muy importante evaluar la DSIM del germen para los diferentes antibióticos, para prever las estrategias terapéuticas y la probabilidad de fracaso del plan, y se planteaba también, que ustedes lo van a leer por ahí, la paradoja de la utilización de carbapenémicos. Es decir, a pesar de que el germen fuera resistente a los carbapenémicos, se planteaba igual utilizar carbapenémicos en combinación, obviamente no solo para el control de este tipo de infecciones. Algunos de los estudios característicos, y este es uno de los estudios más característicos en cuanto al tratamiento de infecciones bacterémicas producidas por Klebsiella KPC, el estudio de Tumbarello, hablaban de que el tratamiento combinado generaba mejora en la sobrevida que el tratamiento con monoterapia, llámese colistin, titiciclina, fosfomicina, en el tratamiento de estas bacterias. Como ven acá, existe una diferencia significativa en aquellos pacientes que tenían bacteremia a Klebsiella KPC y que recibieron tratamiento combinado versus monoterapia. Incluso en el análisis multivariado de mortalidad en estos pacientes, la mortalidad se asoció a la presencia de shock séptico y terapia inicial inadecuada, cosas que nosotros ya analizamos y ya sabemos que son predictores duros de mortalidad, pero también que la mortalidad disminuyó significativamente por ratio de 0.1, 10 veces menos, cuando se utilizaron planes combinados, por ejemplo, cuando se utilizó tegiciclina, colistin e incluso carbapenémicos, la paradoja de los carbapenémicos, para el tratamiento de este tipo de infecciones, señalándose que a medida que esa KPC aumentaba la SIM para el carbapenémico, la mortalidad, los no sobrevivientes, aumentaba. Cuanto mayor resistencia el carbapenémico tenía, mayor era la mortalidad. Por lo tanto, esta revisión del 2013, este grupo de trabajo, proponía administrar a los planes terapéuticos combinados para este tipo de bacterias, administrar carbapenémicos si la SIM del germen era menor a 4, y hasta 8 miligramos litro de SIM. Por lo tanto, ¿cuál es la sensibilidad de carbapenémico para decir que es sensible a los carbapenémicos? Y bueno, es lo que les puse en las guías LSI acá abajo. Las enterobacterias son sensibles a imipenem o meropenem siempre y cuando tengan una sensibilidad menor, una SIM menor a 1. Intermedias de 2, y si tienen la SIM mayor o igual a 4 son resistentes. Esta recomendación, por lo tanto, planteaba que si tenían 4 y hasta 8, se beneficiaban de dosis elevadas de carbapenémicos,
y que en esa terapéutica combinada podría mejorar la mortalidad. ¿Por qué? Les vuelvo a repetir, los antibióticos alternativos que se utilizan, geciclina, colistin, amikacina, son mucho menos efectivos, y estamos hablando de pacientes muy graves. Sin embargo, si la CIN era mayor de 8, no recomendaban utilizar carbapenémicos. Esto es lo que se planteaba hace aproximadamente 10 años. Entonces, y a fines prácticos, en nuestro medio, cuando me enfrento a una bacteria productora de carbapenemasas, ¿qué opciones terapéuticas tengo para utilizar? Esas opciones que tengo, ¿son las ideales? ¿Cuál es la evidencia que soporta esas terapias? ¿Existen alternativas? ¿Tengo alguno de esos nuevos antibióticos? ¿Cuáles son los costos si yo contara con esos antibióticos? Y eso es un poco lo que quiero presentar y discutir. En nuestro medio, lo que nos salva la plata, el comodín actualmente para el tratamiento de estas bacterias productoras de carbapenemasas, pero también de pseudomonas y acinetobacter, es el colistin. Este es el antibiótico que me permite a mí actualmente tratar este tipo de infecciones. No será el mejor, no será el menos tóxico, pero es actualmente el que me permite a mí tratar este tipo de infecciones. Por lo tanto, es un antibiótico que ustedes deben saber manejar. Por lo tanto, les presento una revisión muy, pero muy útil de nuestro país, realizada por el doctor Medina, la doctora Paciel, Nocetti y Gloria Repi, ex profesora agregada de la cátedra, publicado en 2017 en la Revista Médica del Uruguay, donde revisa la utilización del colistin, y es una revisión con un enfoque clínico práctico muy, pero muy importante, así que se las voy a pasar, que la descargan porque está completamente libre, y esto les va a servir para la clínica diaria para utilizar el colistin adecuadamente. ¿Ah? El punto de corte, la CIN para el colistin, se plantea de 2 miligramos litro, aunque hay una salvedad que ahora después les voy a comentar. Pero el punto de corte que nos manejamos para decir si el colistin es sensible o no es de 2. El colistin nos sirve para el tratamiento empírico, cuando yo sospecho que tengo una infección grave a gérmenes multiresistentes, el colistin me sirve para empíricamente, y después también específicamente cuando queremos tratar alguno de estos gérmenes. Pero por más que sea un comodín, por más que sea un antibiótico que a mí me sirve, tengan presente que hay gérmenes que son intrínsecamente resistentes al colistin. Como les mostré en el teórico anterior, en función de las guías LSI, el apéndice B, que habla de las resistencias naturales intrínsecas de alguna bacteria, Morganella, Proteus, Serratia, que son BGE, enterobacterias que nosotros tenemos en la unidad, son intrínsecamente resistentes al colistin. No es efectivo el colistin en estas bacterias. O sea que no es que pongo colistin y me olvidé de que quedó todo cubierto, ténganlo presente, de ahí la importancia de conocer las resistencias intrínsecas, por eso se las presenté, y por eso las guías LSI me sirven tanto. Es una gran cantidad de información que me sirve a mí para interpretar cosas en la práctica. Por lo tanto, y en función de la revisión, y lo que hacemos habitualmente, el colistin debe ser indicado en función de la colistina base. Ahora vamos a aclarar qué es esto. A una dosis de 5 miligramos kilo día, habitualmente fraccionada en 2 dosis. Habitualmente son 150 miligramos cada 12 horas. Es muy importante la dosis carga. Debemos rápidamente llegar a niveles terapéuticos, y para eso hay que hacer una dosis carga que habitualmente es 5 miligramos kilo de peso ideal, habitualmente con un máximo de 300 miligramos, que es como siempre arrancamos el colistin. 300 miligramos seguido de 150 cada 12 o eventualmente 100 cada 8, que arranca a las 12 horas aproximadamente de la dosis carga. Hay que ajustar en insuficiencia renal. Otro concepto que quiero aclarar: ajustamos en insuficiencia renal a las 24 y más bien 48 horas. No se ajusta de arranque los antibióticos. Son pacientes graves, pacientes que están expandidos, que hacemos carga de volumen, que pueden tener muchas veces incluso hiperfiltración renal, pacientes que deben ser ajustados en la evolución y no al principio. ¿Tá? Es un fármaco con concentración dependiente. Depende mucho del pico que genera en plasma. Tiene una gran ventaja, que puede ser administrado por vía inhalatoria. Ojo que la administración de fármacos inhalatorios no es así nomás de ponerlo en un macronebulizador y nebulizarlo, o en un dispositivo que utilizamos habitualmente para el salbutamol.
habitualmente tienen que ser utilizados vibradores sónicos que generan las partículas de tamaño específico para que llegue adecuadamente al alvéolo. Existen dispositivos comerciales, el Aeronem uno de ellos, pero para que la terapia inhalatoria sea efectiva tiene unos requisitos. Pero bueno, el colistin puede ser administrado por vía inhalatoria y eso es útil muchas veces cuando queremos tratar traqueobronquitis asociada a la ventilación mecánica, e incluso en algunos lados se plantea que las neumonias pueden ser tratadas por vía inhalatoria o en combinación sistémica y vía inhalatoria, entendiendo de que la concentración pulmonar a punto de partida de un colistin muy importante, es un fármaco que lo podemos utilizar por vía intratecal, intraventricular, y cuando tenemos alguna infección en el sistema central es un gran problema, y colistin eventualmente también puede ser aplicado de esta manera. Debemos saber que tiene efectos adversos, neurotóxicos, fundamentalmente afecta a la placa motora, con un bloqueo presináptico en la liberación de acetilcolina, y en los pacientes que tienen, en los pacientes críticos, postrados, con debilidad adquirida, esto no es bueno, hay que saberlo. Y fundamentalmente los efectos son de nefrotoxicidad, que es lo más frecuente que vemos. Hace unos años hicimos un trabajo donde, que nos presentamos en el Congreso Latinoamericano, Injuria Renal Aguda, donde analizamos precisamente la nefrotoxicidad por colistin en terapia intensiva. Y bueno, encontramos que la nefrotoxicidad es frecuente, donde la edad es un factor importante para el desarrollo de nefrotoxicidad. Los pacientes más añosos desarrollaban mucha más ira que los pacientes jóvenes. Obviamente que también la presencia de shock y la de nefrotoxicin, debemos saber que puede ser nefrotóxico en el desapliquemos. Optimizar el manejo hemodinámico, el paciente de tipo tenso, evitar la hipouremia, intentar no utilizar otros nefrotóxicos, son cosas importantes a tener presente en el uso del colistin. Porque además está demostrado, o existe evidencia, que para que el colistin sea efectivo tiene que ser utilizado a altas dosis. Por eso lo recomendamos en 5 miligramos kilo de peso día. Existen trabajos que demuestran una mejora en los resultados clínicos de cura microbiológica, incluso de mortalidad, con altas dosis de colistin frente a bajas dosis de colistin. Y este es un punto práctico que es muy importante aclarar y que nos ha pasado más de una vez donde hubo problemas en las indicaciones. El colistin, lamentablemente, puede venir en diferentes formas de presentación, ya sea miligramos de colistina base, millones de unidades internacionales, o incluso en colismetato sódico. Por lo tanto, a veces, enfermería, economato nos puede mandar mal la dosis que nosotros indicamos y el paciente puede estar recibiendo una dosis francamente subóptima. Porque a nivel comercial, en Uruguay existen diferentes fármacos con diferentes tipos de presentaciones y esto puede generar errores. Y cuando esto sucede, es tierra fértil para el evento adverso y para el error. En medicina intensiva, nuestros pacientes tienen una gran cantidad de procesos por día. Y si nosotros no achicamos el margen de error, los eventos adversos y los errores van a pulular. Porque nosotros trabajamos con paciente grave, muchas veces el CTI es caótico, estamos en 1 millón de cosas al mismo tiempo, entonces hay que tener cosas bien claras. Y ustedes tienen que saber esto, que 100 miligramos de colistin base son 3 millones de unidades o 240 de colismetato sódico. Y que si lo voy a cargar al paciente, va a recibir 9 millones 300 miligramos, y que si lo voy a mantener con 100 miligramos, cada 8 horas tiene que recibir 100 miligramos cada 8, o 3 millones cada 8, o 240 de colismetato sódico cada 8, o 150 cada 12, o 4 millones y medio cada 12. Por lo tanto, si hay duda, venimos a mirar esto, le pedimos al enfermero o al ecónomo o al nurse que nos dé la ampolla y vos le decís cuántas ampollas le va a pasar cada 8 o cada 12 horas. Es la única forma de no errarle. Hemos visto pacientes que estaban recibiendo, por ejemplo, 1 millón cada 8 horas. ¿Ah? Y esto es muy importante, porque es un caldo de cultivo para el error. El colistin, conceptualmente, para las enterobacterias productoras de carbapenemasas, debe ser utilizado en terapéutica combinada con otros fármacos, rifampicina, tigecyclina, fosfoaminoglucósidos,
carbapenémicos incluso, si vamos a afiliarnos a la teoría de la paradoja de los carbapenémicos. Los microbiólogos, fundamentalmente, los infectólogos también, siempre hacen hincapié que no debe ser utilizado, por lo menos para enterobacterias productoras de carbapenemasas. El hacinamiento no está tanto demostrado, pero que no debe ser utilizado solo. Porque además, si el paciente tiene una función renal normal y tiene un clearance aumentado, puede rápidamente depurar el colistin. Porque además el colistin es un profármaco, requiere activarse para actuar. Entonces, ojo con la eliminación rápida del fármaco, fundamentalmente cuando la concentración, la SIN del patógeno es mayor a 1 o es igual a 2, que yo voy a saber que donde me baje la concentración voy a tener más chance de falla terapéutica. Si el paciente recibió terapéutica previa con colistin, también puede haber fracaso terapéutico, porque puede haber heteroresistencia. ¿Qué es la heteroresistencia? Es la coexistencia en una misma inóculo de diferentes clonas que tengan diferentes SIN. Y tal vez yo encuentro en el estudio microbiológico una SIN de 1, pero hay gérmenes que tienen una SIN de 2 o incluso más. Existe el concepto de heteroresistencia. No me quedo del todo tranquilo si la SIN es de 2, por ejemplo. ¿Tá? Y además, y también hay que tenerlo presente, en los últimos años ha habido aumento en la resistencia al colistin. Y perder el colistin en nuestro medio es muy complejo. Incluso se describe un gen que se puede transmitir, móvil, ¿tá? De enterobacteria, que en Uruguay ya está descrito, y que sería muy peligroso que se dispersara. Si ustedes recuerdan, el panel hemocultivo Finarray, este gen lo detecta, si se acuerdan del teórico anterior. Incluso, fíjense como en el 2016, la OPS emite una alerta donde detecta que hay mecanismos de resistencia a colistina a través de este plásmido que se ha detectado en América. Y solicita a los Estados miembros que intenten, por todas las medidas posibles, de que esto no se disperse. En el resumen de la situación, dice que este gen fue encontrado en Escherichia coli y Klebsiella entre abril 2011 y noviembre de 2014 en China, en un estudio donde encontraron coli portadoras del gen en 15% de muestra de carne cruda, 21% de muestras de animales y 1% de pacientes hospitalizados. No sé si esto les hace recuerdo a algo. Así que bueno, indudablemente es un problema, ¿no? ¿Verdad? Bien. ¿Qué otros antibióticos podemos utilizar nosotros para el tratamiento de las enterobacterias productoras de carbapenemasa? Y bueno, otros antibióticos en nuestro medio es la tigeciclina. ¿Tá? La tigeciclina es un antibiótico que tiene 30 y pico de años, que en nuestro medio en los últimos años se ha utilizado y que tiene sus características. Primer punto, es un bacteriostático. Ya arrancamos mal, ¿no? ¿Verdad? No es un antibiótico bactericida. Conceptualmente, en un paciente grave, nunca en monoterapia. Tiene buena evidencia en uso combinado, fundamentalmente, y es para lo que está aprobado, infecciones intraabdominales y partes blandas. Es la única aprobación que tiene la FDA. Porque tiene una baja concentración en orina y en sangre. Fíjense, con una dosis habitual de colistin, de tigeciclina, de 50 miligramos, que es una dosis de mantenimiento habitual, la concentración, el pico plasmático es de 0,6 a 0,9 en sangre. Y sin embargo la SIN del germen es de 2, ni siquiera llega a la mitad de la SIN. Esto es la prueba de que el antibiótico puede fallar en este tipo de infecciones bacteriémicas o en orina. Por eso nunca en monoterapia. Es más, hay bastante evidencia que el tratamiento con tigeciclina en infecciones graves en monoterapia aumenta la mortalidad. ¿Tá? La ventaja que tiene es que no requiere ajuste de la insuficiencia renal y es un antibiótico de muy amplio espectro. Sirve para los BGN multiresistentes, sirve para el Staphylo aureus, sirve para el MTR, sirve para los anaerobios. Por eso es tan útil en las infecciones intraabdominales. Pero también tienen que tener presente que existen gérmenes que son intrínsecamente resistentes a la tigeciclina. Por ejemplo, la pseudomonas, o el proteus, o las providencias, la nemotecnia, las 3P. Las 3P son intrínsecamente resistentes a la tigeciclina. Proteus, providencia y pseudomonas. O sea que si yo pongo tigeciclina,
y el paciente tiene una pseudomonas, no va a ser efectivo. Y fíjense, por ejemplo, si ustedes tienen un germen, un proteus, una providencia, una morganela, que expresa una carbapenemasa. No me sirven los carbapenémicos, son intrínsecamente resistentes a la tigecyclina, son intrínsecamente resistentes al colistin. Las alternativas terapéuticas para estos gérmenes productores de carbapenemasa, prácticamente me queda aminoglucosio, fosfomicina y no mucho más. De ahí la importancia de estos gérmenes. Cuando un germen de esto produce una carbapenemasa y ya tiene de base seteado una resistencia intrínseca a los antibióticos que yo utilizo como alternativa, estamos en un gran problema. ¿Hay futuro para la tigecyclina? En un momento la tigecyclina tomó mucho auge y bueno, podía ser una opción para ahorrar carbapenémicos. Bueno, los estudios que son heterogéneos han demostrado lo que le dije, en monoterapia aumenta la mortalidad, no es un fármaco que pueda sustituir a los carbapenémicos, hay que tener mucho cuidado en su uso, mayor mortalidad en algunos casos, como le dije. Pueden emerger infecciones posteriores a Pseudomonas y Proteus, precisamente porque no los cubren. Así como posterior a, hay que tenerlo presente, y nos pasa muchas veces, le hago colistin 10 días a un paciente por una infección grave, y después aparece una serratia, tiene baja concentración en orina y en sangre, por lo que les acabo de explicar, y tener claro es que si utilizamos el colistin, perdón, la tigecyclina, tiene que ser a altas dosis. ¿tá? Por ejemplo, en este trabajo, en esta revisión, en pacientes con neumonía asociada a la ventilación mecánica, en el grupo que se trató con altas dosis, carga de 200 y 100 cada dosis versus a una carga de la mitad y un mantenimiento de la mitad, recuerdan la dosis del pico plasmático que les mostré con 50 miligramos, bueno, aquellos pacientes, el grupo que fue tratado con altas dosis de tigecyclina, tuvieron mejores resultados en cuanto a mortalidad, menos mortalidad que el grupo de baja dosis, tuvieron erradicación significancia estadística, y los otros sí llegan a significancia, pero sí con una clara tendencia. Por lo tanto, debe ser utilizado siempre en dosis alta, carga y mantenimientos elevados, sin documentar efectos adversos. El principal efecto adverso que se plantea el colistin es fundamentalmente la mala tolerancia gastrointestinal, dolor abdominal, hipertensión, etc. ¿Qué otros antibióticos en una ciclina se pueden utilizar? Y bueno, la fosfomicina. Este es un viejo antibiótico reflotado, son los viejos nuevos antibióticos. Tiene actividad contra VGLs, productoras de carbapenemasas y también BLE. Tiene un buen perfil para pseudomonas, se utiliza muchas veces como rescate, muchas veces el tratamiento de las pseudomonas. Es bactericida, es tiempo dependiente, no solo, obviamente, salvo una infección urinaria no complicada, una cistitis, como vimos en las guías anteriores, en combinación con tigecyclina o carbapenémicos, y a dosis de 24 gramos día, altas dosis, debe utilizarse en pacientes en terapia intensiva y graves asociados a antibióticos. Una cosa que tienen que tener presente es que cada gramo de fosfomicina tiene como un gramo de sodio asociado en la formulación. O sea que cuando ustedes aplican un plan de 24 gramos de fosfomicina, le están pasando al paciente como 24 gramos de sodio. Y eso hay que tenerlo presente también. Fundamentalmente en hipertensos, pacientes que tienen retención hidrosalina, hay que tenerlo presente. Los aminoglucósidos. Los aminoglucósidos son otro de los viejos antibióticos que nosotros utilizamos en la unidad y que nos pueden ayudar al tratamiento con estos gérmenes. Obviamente que tampoco en monoterapia, en combinación con otros antibióticos, en cepas que sean sensibles, porque también estos gérmenes pueden asociar resistencia concomitante al aminoglucósido. También me sirve para la cineto y la pseudomonas, pero tiene efectos adversos que ustedes saben, fundamentalmente la nefrotoxicidad, neurotoxicidad, nosotros no vemos, y la ototoxicidad. Neurotoxicidad también compromiso de la placa motora, que tampoco es bueno en la debilidad adquirida y crítica. Y ototoxicidad también genera los aminoglucósidos. Nosotros no nos damos cuenta de esto, porque nuestros pacientes después se van en la unidad. Cuando nosotros tenemos un paciente mucho tiempo, como nos sucedía, por ejemplo, en el Centro Nacional de Quemado, donde el paciente estaba meses, incluso hasta un año, hemos visto pacientes sordos por
aminoglucósidos. Ajustados. Pero todos estos que les presenté son los viejos antibióticos. Existen nuevos antibióticos que intentan también tratar estas infecciones, como se podrían imaginar, y donde el Cetacima Ivactam es uno de los más estudiados, como le mostré también para las beta-lactamasas de espectro expandido. Aunque también existen otros, como por ejemplo el Astronana Ivactam, que podría ser útil en el tratamiento de estos gérmenes. Ahora les voy a explicar por qué. Astronana Ivactam, que es tan nuevo incluso que ni siquiera está aprobado aún por los órganos reguladores, FDA o la Agencia Europea de Medicamentos. Cetacima Ivactam, el más cercano, ya se los dije. Astronana Ivactam, no cercano a nuestro medio, pero se puede, entre comillas, fabricar. Y ahora les voy a explicar por qué. Otros antibióticos utilizados, más lejanos, estos que tienen ahí. Y la Ivactam, al cual se combinan betalactámicos, el Ivactam es un inhibidor de las betalactamasas, ¿tá? Que en combinación con otros betalactámicos le devuelve a estos betalactámicos su actividad frente a esos BGN que expresan esas betalactamasas. El Ivactam tiene capacidad de inhibir betalactamasas de clase A de Ambler. Si ustedes recuerdan, y cuando les mostré las tablas, las betalactamasas de espectro expandido son de clase A, y la KPC es de clase A. De clase C, que es la AMC, la desrepresión AMC, que también puede generar cefalosporinasas que hidrolizan cefalosporinas, y es variable sobre las de clase D, que si ustedes recuerdan eran las OXA. Por lo tanto, como ustedes ven acá, no es útil frente a las de clase B. El Ivactam no protege al betalactámico de la inhibición o la hidrólisis que produce las metalobetalactamasas, NDM, PIN y MP, que si ustedes recuerdan, en nuestro medio, y se han visto, son las que predominan. En Uruguay no predomina la KPC, predominan las betalactamasas, la NDM. Entonces, si el Cetacima Ivactam es lo más cerca que tengo, y que puedo llegar a utilizar, pero no me sirve para la clase B, también es un problema, porque no serviría para este tipo de carbapenemasas. De los nuevos antibióticos, como les señalé, es el más estudiado. Existen varios trabajos, unos cuantos ensayos randomizados controlados que estudian la efectividad, y la FDA ha aprobado el Cetacima Ivactam para infecciones urinarias complicadas, infecciones intraabdominales con metronidazol, porque no tiene un buen perfil para anaerobios, y para neumonías nosocomiales, incluida la NAP, en base, por ejemplo, al randomizado controlado que les presenté del 2018. Si ustedes van a PubMed y buscan Cetacima Ivactam, filtrado por ensayos randomizados controlados, al día de ayer había 24, ahí va, 24 randomizados controlados. La gran mayoría de esos estudiando estas infecciones, y de ahí sale la aprobación para la FDA. Está mucho menos estudiado, por ejemplo, en bacterias. Prácticamente, y si recuerdo, no hay ninguno. La dosis es esta que tienen ahí, se ajusta por insuficiencia renal. Pero, y este gráfico está bueno, recuerden que el Cetacima Ivactam no me sirve para la clase B, dentro de las cuales en el país tengo varias de estas, ya sea BIM, que expresa fundamentalmente las pseudomonas, tuvimos una de esas que voy a poner como ejemplo en un rato, acá en el CTI, NDM, sirve sí muy bien para la KPC, sirve sí muy bien para el CTXM. Si ustedes recuerdan, la CTXM era la más frecuente en la betalactamasa de espectro expandido. Sirve muy bien para la de clase C, por ejemplo, la de represión AMC, de las bacterias del grupo SPICE, que no voy a entrar porque si no sería eterno esto, pero bueno, sirve también para ese tipo de bacterias. Parcialmente para las OPS, pero no para las metalo-betalactamasas. Existen diferentes trabajos que buscan que plantean la eficacia del Cetacima Ivactam como terapia de salvataje en gérmenes productores de KPC. Es un estudio retrospectivo que analiza tratamientos con Cetacima Ivactam versus no Cetacima Ivactam en planes combinados, y se ve que en pacientes sépticos
tienen mucha mejor sobrevida aquellos que recibieron cetacimab y Bactam versus los que no recibieron cetacimab y Bactam, incluso ajustados por lo que estaban en shock séptico, también el cetacimab y Bactam tuvo mejor sobrevida que aquellos que no recibieron cetacimab y Bactam con planes combinados, por ejemplo, TIGE, colistin, FOFO, AMICA, etc. Si ustedes se fijan, este estudio, el primer autor es Tumbarello, es aquel que planteaba la terapia combinada con mero, colistin y TIGE, se ayornó, empezó a estudiar cetacimab y Bactam y ahora recomienda utilizar cetacimab y Bactam en los planes para el tratamiento de infecciones. Por eso le dije, hace 10 años se planteaba una cosa, los nuevos antibióticos han permitido, fundamentalmente cetacimab y Bactam, opciones de terapéutica efectivas y menos tóxicas para este tratamiento. Pero también se estudian otros antibióticos, más nuevos, más novedosos, menos estudiados. Creo que el meropenem bavorbatán, hay 2 o 3 ensayos randomizados en PubMed, lo busqué también, creo que son 3, si mal no recuerdo. Este es el más representativo, el Tango 2, que es un randomizado controlado que estudió la seguridad de este antibiótico, un carbapenémico con inhibidor de ataque de masas, versus la mejor terapia actual para tratamiento, que se da también combinaciones de colistin, TIGE, FOFO, bueno, las cosas que le hemos planteado. Y en este randomizado, en 32 pacientes que recibieron meropenem, Bactam y 15 que recibieron terapéutica, la mejor terapéutica no con meropenem, tuvieron mucho mejores resultados en cuanto a cura clínica, 65% versus 33%, con un valor P significativo. En cuanto a cura microbiológica, 65 versus 40%, menos significativo, pero diferencias al fin, e incluso con mucha menor no significativa, pero mostrando un perfil de seguridad importante en el análisis de la mortalidad a 28 días por diferentes subgrupos, siempre a favor del meropenem Bactam que frente a las terapias combinadas, concluyendo de que la monoterapia con meropenem Bactam, ni siquiera combinada, sino que monoterapia con este nuevo antibiótico para el tratamiento por carbapenemasas, fue asociada a mejor cura clínica, menos mortalidad y la gran ventaja, sin o con mucha menos nefrotoxicidad que había cuando utilizabas terapéuticas alternativas que incluían colistin, aminoglucósidos que pueden ser nefrotóxicos. Obviamente que todo esto hay que estudiarlo aún más. Comentarles el Astronama y Bactam porque bueno, las lactamasas. Y el Astronama y Bactam tiene la gran ventaja de que mantiene actividad frente a las metalo-beta-lactamasas. Pero no se puede utilizar solo las carbapenemasas, por ejemplo, de clase B, que podría ser inhibida por el Astronam. También suelen coproducir otras carbapenemasas. Por lo tanto, no puedo jugármela a utilizar solo el Astronam. Entonces, si combinás a Bactam, que inhibe beta-lactamasas de clase A y de clase C, como les conté anteriormente, con un antibiótico que inhibe las de clase B, es una muy buena combinación para abordar esta problemática. El problema es que la disponibilidad de la Astronama y Bactam en la misma molécula es mucho menor. Entonces, ¿qué se ha hecho y qué se ha estudiado? Bueno, sumar cetacimab y Bactam más Astronam. Y si ustedes recuerdan, hace un par de meses o 3 meses, en un paciente que tuvimos acá en la unidad, una pseudomonas productora de una carbapenemasa de tipo BIM, se trajo de Argentina cetacimab y Bactam, se le sumó Astronam y se trató una infección por dicho germen con esta combinación. ¿Qué evidencia hay para esta combinación? Poca, pero hay. Por ejemplo, este estudio prospectivo analizó, que es uno de los pocos estudios sobre esto, analizó
las infecciones por enterobacterias productoras de metalo-betalactamasas y comparó cestazidima y Bactam más Astronam comparado con terapéuticas alternativas, como las que ya le comenté, y la mortalidad fue mucho menor en este grupo, 19 contra 44%, altamente significativo, y la falla clínica fue mucho menor, e incluso la estadía en la unidad también fue menor. Es decir, en este pequeño estudio, que creo que fueron 100 pacientes, como ven ahí, 50 en cada grupo, se demostró buenos resultados con esta combinación. Y a esto también se apunta actualmente. El problema obviamente son los costos. Implementar un plan de esto es muy costoso, demora, no lo traigo en un día, creo que me demoró 5 o 6 días poder contar con ambos antibióticos para su utilización. Entonces, y este es un buen resumen, las nuevas combinaciones de betalactámicos con inhibidores de betalactamasas son pocos los que pueden llegar a cubrir todas las betalactamasas en juego, o las carbapenemasas en juego. El Astronam y Bactam tiene un muy buen perfil, porque sirve para la BLE, sirve para la hiperproducción de AMC, sirve para la KPC, también para las metalos y sirve para las SOPS. Porque, por ejemplo, el cestazimib y Bactam nos sirve para las BLE, AMC, KPC y OXA, pero no para las metalos, la más frecuente en nuestro medio. Y los otros antibióticos en estudio, como ven, tienen algún perfil. Este es otro antibiótico que tiene un buen espectro, pero este sí que prácticamente es muy nuevo y no está prácticamente estudiado. Estamos hablando fundamentalmente de esto in vitro. Si bien en nuestro país, no tengo los números porque realmente no lo encontré, no hice una búsqueda activa, no hablé con los microbiólogos, pero en nuestro Uruguay, en nuestro país, no hay claros reportes de qué carbapenemasas predominan, pero en la práctica clínica lo que predomina, por lo que he visto, son las metalo-betalactamasas, pero estamos rodeados de KPC. Argentina, Brasil, Estados Unidos, predomina ampliamente KPC. No en vano, Pfizer en Argentina trajo cestazimib y Bactam para utilizarlos en KPC, porque en Argentina las principales carbapenemasas son las KPC, para lo cual el cestazimib y Bactam es útil, y es por eso que ese país lo ha traído y lo ha utilizado. Pero nosotros no. Entonces, en resumen, ¿qué plantean las guías americanas en función del tratamiento de las enterobacterias productoras de carbapenemasas? ¿Está? Bueno, nuevamente, no es tanto para nosotros, pero sí está bueno como tener como concepto una infección urinaria de tipo cistitis. Si el germen es sensible al cipro o Bactrim, bueno, que utilices cipro o Bactrim, o aminoglucósidos, si tenés la opción. Si no, rápidamente te deriva al cestazimib y Bactam para la cistitis, ¿no? Si tenés una pielonefritis o una infección urinaria complicada, y bueno, ya rápidamente escala al cestazimib y Bactam, y eventualmente, si el paciente está estable, una dosis de aminoglucósidos se podría ensayar, ya que tiene una muy buena concentración en orina y son antibióticos que sirven para este tipo de infecciones. Ahora, si vamos fuera del tracto urinario, si vos tenés una infección a KPC, te recomienda utilizar cestazimib y Bactam o alguno de los nuevos betalactámicos inhibidores. Si tenés una metalo-betalactamasa, ya sea NM, BIM, te recomienda cestazimib y Bactam sumado a Astronam, que es lo que acabamos de presentar, y si tenés una OXA tipo 48 o más, con cestazimib y Bactam en principio estarías cubierto. Es un poco lo que está recomendado. Como ven, prácticamente el colistin no aparece por ningún lado. Ya les voy a presentar por qué. También se hace la pregunta si tiene, la terapia combinada tiene algún tipo de indicación. Y bueno, ellos recomiendan que si tenés estos nuevos antibióticos y podés utilizarlos, la terapia combinada con aminoglucósidos, fluoroquinolonas o polimixinas no está rutinariamente recomendada y que aumentaría solo los efectos adversos y demás. Pero claro, no todo el mundo tiene estos antibióticos para utilizar, ni el dinero. Es más, esta guía arranca, la leí toda, arranca diciendo que no nos vamos a fijar en los costos para hacer las recomendaciones, lo cual no es una cosa menor, ¿no? ¿Qué pasó con el colistin? Recomiendan no utilizarlo en tratamientos por infecciones con carbapenemasas. ¿Está? No utilizarlo. Apenas como último recurso en una cistitis.
lo cual es una realidad muy distinta a la nuestra, ¿no? Por eso siempre hay que tomar con pinzas lo que uno lee de otros lados. Uno tiene que leer, tiene que hacerse una idea, tiene que ver lo que hacen en el mundo y después, bueno, pasar raya y decir, esto me sirve, esto no, esto lo puedo aplicar tal cual o tengo que adaptar. Yo no puedo venir acá a decir que no podemos tirar el colistín, porque sería ni loco. Pero está bueno el ejercicio del razonamiento, por lo menos, ¿no? ¿Y qué dicen? Dicen lo que pasa, que el colistín es poco efectivo y muy tóxico. Es más, dicen, la CLCI, esa guía que yo les presento, en su última edición, incluso borra la categoría de sensibilidad. Ni siquiera ya te dice que por debajo de 2 es sensible, y te dice que 2 es intermedio. Si ustedes se fijan en las guías anteriores, cuando di el teórico hace 3 años, y esta guía todavía no estaba, era de versión 29, acá decía 2. Sin embargo, acá lo borraron. Pero bueno, en nuestro medio no me queda otra, en nuestro medio como muchos otros lugares del mundo, no se crean que somos nosotros, ¿no? Y utilizar los viejos antibióticos para el tratamiento de los BGN multiresistentes con carbapenemasas. ¿Qué viejos antibióticos? Y bueno, lo que mostramos. Digiciclina, fofo, fundamentalmente colistín. Carbapenémicos cuando la SIN del bicho sea baja y eventualmente yo pueda utilizarlo a altas dosis en infusión continua, por ese concepto de paradoja de los carbapenémicos que estuvimos enseñando. Astronan, si tuviera, que en mi medio lo tengo, Libra recién lo está trayendo, gentamicina y amikacina. Siempre a altas dosis, con dosis carga, los antibióticos que van con dosis carga, la tige, el colistín, y para este tipo fundamental de infecciones. Para terminar, el tratamiento del Acinetobacter multiresistente o extremadamente resistente. Este es el Vitex que les mostré en el teórico anterior. Este es un Acinetobacter que es extremadamente resistente y que era sensible solo a colistín y tige. ¿Se acuerdan que este era el grupo que fármacos de antibióticos había que testear para decir en función si era 2 o más categorías, etcétera, si era XDR, pan resistente o lo que sea? Bueno, acá tiene un Acinetobacter XDR que me permite opciones de tratamiento solo con colistín o tigeciclina. Eventualmente se podía testear la fosfomicina, que el Vitex o método bioquímico automatizado no me lo da. Me aclara incluso que la resistencia al carbapenémico mayor o igual a 16. ¿Se acuerdan que hasta 2 las enterobacterias son, hasta 1 eran sensibles a los carbapenémicos? Acá es mucho mayor de 16. Si esta fuera una enterobacteria productora de carbapenemasa, no estoy autorizado ni siquiera a ponerle carbapenémicos, ¿no? Por la SIM del germen informado. Pero también me aclara el Vitex que el mecanismo de resistencia no es una carbapenemasa, sino que es impermeabilidad, que es muy distinto. ¿Tá? ¿Se acuerdan que hay diferentes mecanismos? No es por carbapenemasa, que es muchas veces lo que sucede con el Acinetobacter. Tiene mecanismo de impermeabilidad, o con la pseudomonas, es cuando el microbioma se forma resistencia a carbapenémicos, pero por impermeabilidad. Es distinto a lo que yo tengo que actuar en cuanto a control de infecciones frente a una carbapenemasa tipo KPC o NM, donde no puedo dejar que se disperse. Acá es el propio germen que no va a transmitir a los demás la resistencia. Y no es una cosa menor. Los antibióticos de utilización para este tipo de Acinetobacter, y son los que utilizamos habitualmente, los carbapenémicos, si fuera sensible, la gran mayoría son resistentes, por lo tanto. Sulbactán a altas dosis, el colistín, como hemos señalado, la tigeciclina, como hemos señalado anteriormente. Existe una reciente publicación de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas, en 2018, donde participó el doctor Arnoz, Daniela Paciel y Julio Medina, que está buena, se la recomiendo, léanla, donde les plantea conceptos para el tratamiento de este Acinetobacter, fundamentalmente el Acinetobacter que es resistente a carbapenémicos, como la mayoría, o como muchos, y al colistín. Como le dije, el colistín, bacterias productoras de carbapenemasa, los acinetos y la pseudomonas. Si el acineto no es sensible a colistín, es un gran problema, me queda muy poca cosa, me queda tige, me queda fofo, antibióticos de mucho. Menos efectivo. En el SENACE se dejaron de traer las injurias inhalatorias, los pacientes que ingresaban por área funcional y que solo se trajeran pacientes gran quemados, porque había que
no había forma de erradicar el germen de inmunidad. Y eso fue un gran problema en su momento. Y ese Acinetobacter resistente al colistin es un gran problema, ya sea el PAN resistente o el extremadamente resistente. Porque las opciones terapéuticas indudablemente son muy limitadas. Y como siempre, en los gérmenes multiresistentes, las estrategias no antibióticas son muy importantes. Si tenés una infección por catéter, hay que retirar el catéter. Si tenés una infección del sistema nervioso central, retirar los dispositivos del sistema nervioso central. Si hay un foco pasible de tratamiento quirúrgico, hay que ir a tratarlo y erradicarlo. Eso es muy importante en todos los pacientes sépticos o graves, pero fundamentalmente en aquellos en los cuales tengo antibióticos de difícil, de poca o menos efectividad. En el reglamento que hice en clínicas en su momento, de los Acinetobacter elevados, el 98% era resistente al parapeniemia. Fíjense, ¿no? Por suerte, el 98% era sensible a colistin y un 80% era sensible a tigeciclina. A Mica, por ejemplo, la opción era mucho menor, pero la gran mayoría mantenía sensibilidad a colistin y tigeciclina en su momento. Hay unas directivas de tratamiento, les recomiendo que junto con la de colistin esta la puedan analizar. Si no me queda colistin para tratar, no tengo otra que utilizar, si fuera sensible, aminoglucosio, sulbactam a altísimas dosis, rifampicina, fundamentalmente si hay algún tipo de dispositivo implantado, porque penetra muy bien el biofilm, fosfomicina, carbapenémicos si fuera sensible, cosa que habitualmente no lo son. Incluso considerar y hasta triterapia si el paciente estuviera séptico o en bacteremias. También cosas que son discutidas en este tipo de Acinetobacter. Y un resumen actualmente de las estrategias para el tratamiento del Acinetobacter multiresistente, donde el colistin aparece como la primera línea de tratamiento en las bacteremias, en las neumonias del ventilador o nosocomiales, ya sea sistémico y en forma variable, nebulizado, como hemos señalado, en las infecciones urinarias, bueno, eventualmente los aminoglucósidos y las fosfomicinas pueden ser una buena opción, y eventualmente el colistin, fundamentalmente si el paciente está séptico, chocado o también concomitantemente bacteriémico. Y la tigeciclina puede tener su opción junto con sulbactam o carbapenémicos si fueran sensibles. Y si les aparece un germen común de estos, una pseudomonas productora de carbapenemasa que es sensible solo a colistin y que se encuentra en líquido cefalorraquídeo en un paciente que tiene derivación, lo primero es no entrar en pánico, ¿no? Empezar con el colistin que nos salva la plata, hablar con el microbiólogo, hablar con el infectólogo, buscarle la vuelta a esto, a ver qué vamos a hacer con esto, hablar con los neurocirujanos y eventualmente retirar los dispositivos que haya que retirar para que el bicho no se aloje en el dispositivo y sea muy difícil su erradicación. Hay que ponerse a estudiar, leer, buscar y ver cuál es la mejor opción de tratamiento. Y esta es la forma, me parece a mí, de encarar este tipo de cosas. Bueno, muchas gracias. Bueno, no sé si hay alguna pregunta particular. Como le dije, mucha información, esto es para digerirlo lentamente. Pero bueno, creo que es un poco la situación actual del tratamiento de estos gérmenes y bueno, espero que les haya sido de utilidad. Sé que es pesado, 1 hora y media, es bastante, pero bueno. Si no hay preguntas, vamos dejando por acá. ¿Sí? ¿Estás? Soy Luciano. Sí, ¿quién, perdón? Luciano soy, ¿todo bien? Ah, Luciano, sí, ¿cómo andás? Estoy acá de medio de Canuto. No, una pregunta te quería hacer, porque ahora me genera duda. Las estrategias ahorradoras de carbapenémicos en bacterias BLE, entonces, por ejemplo, en bacteriemias, voy directo a los carbapenémicos. Sí, O sea, es muy difícil, es muy difícil actualmente decir que en un paciente con bacteremia y grave yo puedo ahorrar el carbapenémico. claro, Porque también es cierto, porque eso también lo he pensado, también y discutido con infectólogos, también es cierto que vos decís, aplicar una estrategia de ahorro de algo cuando el tipo se me está muriendo en riesgo de morirse, es como, no tiene mucho sentido, ¿no? ¿Verdad? claro, La estrategia se aplica fundamentalmente cuando el paciente no está grave
cuando tiene una infección o una bacteriuria o una infección urinaria o un foco que yo puedo estar muy arriba ¿no? Pero si no, pierde el sentido. Si me guardo el antibiótico a tal punto que no lo utilizo cuando tengo que utilizarlo, pero bueno, yo lo presenté porque es lo que actualmente cuando uno analiza el tema se plantea. ¿Pudo errar el carbapenémico? No, es la última frontera, ¿no? ¿Se entendió, Claro. Lucho? Sí, 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 perfecto. Gracias, Fede. Bueno, de todas formas, bueno, cualquier cosa que a las órdenes, si hay alguna duda. Esto hay que leer, no hay vuelta, hay que ver en la práctica diaria, hay que hablar con gente formada en estos. Hay muy buenos infectólogos en Uruguay y que además son intensivistas, lo cual le da, a mi gusto, un plus importante. Entonces, bueno, es eso. Bueno, gracias y que pasen bien. Gracias.